Muy buenos días. Yo soy la doctora Erika Elizabeth Rodríguez Torres, del área académica de Matemáticas y Física del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia y voy a compartir mi presentación. Aquí se las voy a compartir, ponerlo en modo presentación. Aquí está. Antes que nada, pues agradecer a los organizadores por esta invitación al primer simposio virtual de salud mental para el adulto mayor, con sus retos y oportunidades, ¿no? Entonces, los adultos mayores son nuestro centro de atención esta vez y yo quisiera hablarles un poquito de ellos y el deterioro cognitivo, ¿no? Y intentamos nosotros detectarlo durante reposo simplemente con tener los ojos cerrados. Entonces yo voy a presentar este trabajo, pero somos un grupo multidisciplinario los que estamos interactuando y trabajando en esto. Déjame darles una pequeña definición de qué sería el deterioro cognitivo, ¿no? Es un síndrome neuropsiquiátrico cuyo aumento anual en México resulta alarmante de acuerdo al estudio de Gutiérrez Robledo en el 2017. El adulto mayor con deterioro cognitivo tiene problemas de memoria, de lenguaje, en su pensamiento o en su juicio, ¿no? Y esos problemas son los más significativos que los cambios de envejecimiento normal. ¿Por qué? Porque a veces estas personas van a la tienda y pueden que no se acuerden si les dieron el cambio, ¿no? O cuánto les cobraron. Entonces hay muchas cosas ahí que su calidad de vida se ve mermada. Además, que se sabe que la enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente en la actualidad. Entonces, para ponerlo en este contexto, primero se presenta el deterioro cognitivo, después la demencia y bueno, Alzheimer es la que sigue, ¿no? Y se calcula que para el año 2050 llegará a ser la causa de la mayoría de las demencias, siendo hasta 3 millones de personas en nuestro país, ¿no? Los que van a tener el Alzheimer. También se sabe que el deterioro cognitivo puede aumentar el riesgo, ¿no? De padecer una demencia o bien la enfermedad de Alzheimer como tal, ¿no? Aunque también es interesante que en algunas personas con deterioro cognitivo mejoren con el tiempo, aunque el porcentaje es muy pequeño. Entonces, pues ahí hay muchas oportunidades y sabemos que tenemos la línea, ¿no? de algún familiar con Alzheimer, que pudiéramos nosotros hacer cosas, pues como lo que presenta este simposio, ¿no? Aprender un nuevo lenguaje, aprender tecnologías, de tal manera que este deterioro cognitivo se pueda frenar. Y pues mejore nuestra calidad de vida y detengamos, ¿no? La demencia o bien la enfermedad de Alzheimer sería mucho mejor, ¿no? Les voy a platicar un poquito de los materiales y métodos que utilizamos en este estudio. La administración fue de una batería de pruebas muy completas, tanto para medir memoria, atención, ¿no? Y otros aspectos psicológicos. Todo esto se realizó tanto en el Centro Gerontológico Integral de la colonia Punto Azul, en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, como en el Laboratorio del Sueño, Emoción y Cognición bajo la dirección de la doctora Alejandra Rosales Lagarde, perteneciente a Cátedras CONACYT y comisionada al área académica de gerontología del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En ese entonces aquí estaba la doctora Rosales, y cada adulto mayor cumplió ciertos criterios. ¿Cuáles fueron? Bueno, no tener depresión ni ansiedad, algunos tenían deterioro cognitivo y algunos no. Y bueno, se, se, se registran varias condiciones, ¿no? Además, se utilizó el Medicit con 26 amplificadores, 19 electrodos de plata clorurada, los cuales fueron colocados de acuerdo al sistema internacional 1020. Y se presentan los resultados, ¿no? Bueno, los resultados preliminares que tenemos con unos análisis matemáticos que ahorita les voy a explicar con más detalle, el análisis de fluctuaciones sin tendencia,
en las siguientes señales con detalle, ¿no? El FP1, que está localizado en la parte frontopolar izquierda, FP2, que sería la frontopolar derecha, F3, frontal izquierda, F4, frontal derecha, F7 y F8, laterales frontales izquierdo y derecho, respectivamente, C3 y C4, parte central izquierda y derecha, respectivamente. También se registró en el músculo del mentón, el MG. Los lóbulos de las orejas fueron cortocircuitados, usando referencias con excepción del registro del MG, ya que estos se referenciaron de forma bipolar. Entonces, las señales tanto de electroencefalografía y EMG se registraron bajo dos condiciones. Una con ojos abiertos, cuya duración fue de 5 minutos, y la siguiente donde cada adulto mayor se les pidió cerrar y abrir los ojos durante 20 segundos varias veces. Entonces, el método matemático que ocupamos se basa en dos conceptos. Primeramente, el color del ruido, y el otro que es basado también, basado en fractales, que es un análisis de fluctuaciones sin tendencias. Se lo voy a explicar con un poquito de detalle. Primero, el color del ruido, bueno, se deriva de la analogía entre el espectro de onda del sonido con el de la luz. Es decir, si el patrón de ondas de sonido del ruido azul se tradujera en ondas de luz, la luz resultante pues sería azul. Y así con los otros colores, ¿no? La práctica de nombrar los tipos de colores comenzó precisamente con el color del ruido blanco. El color del ruido blanco, cuando tú haces un reguilete y pones los colores primarios y lo giras, eso es lo que aparece, ¿no? Aparece el color blanco. Y también el ruido blanco se puede escuchar con la estática de los radios antiguos, ¿no? Es algo muy, pues así se interpreta, ¿no? Hay esa analogía entre el color y el ruido. Un método fractal con el que podemos asociar tanto el color del ruido con un exponente de autosimilitud o exponente de Hertz que nosotros ocupamos en este estudio se llama análisis de fluctuaciones sin tendencia. Y entonces para esto ocupamos el color del ruido blanco. Este tipo de ruido corresponde o hace referencia a una señal aleatoria cuyos elementos en tiempos diferentes no guardan correlación, es decir, todo es puro azar, ¿no? Entonces, hablando ya de los exponentes, el exponente de Hertz o el análisis de fluctuaciones sin tendencia, o bien conocido como DFA, el color del ruido blanco te da un valor del exponente muy cercano a un medio o 0.5. El ruido café también se le conoce como ruido rojo o browniano y corresponde a frecuencias graves y medias, ¿no? Este tipo de ruido se determina un análisis de funciones de tendencia o un exponente de Hertz muy cercano a 3 medios o 1.5. El color del ruido rosa está compuesto mayormente por frecuencias bajas y amplitudes estables, ¿no? Entonces, al hacer el análisis, el tipo de ruido que se determina es un exponente muy cercano a 1. Ahora bien, yo les dije que este análisis de fluctuaciones de tendencias es muy cercano a un fractal. Bueno, ¿qué es un fractal? Fractal es, como lo podemos ver en una forma de figura, que tiene mayormente dos propiedades. Una, que es autosimilar o la autosimilitud. ¿Qué quiero decir con esto? Que se repite en el tiempo. Por ejemplo, si vemos la hoja de un helecho completa y agarras un pedacito, ¿no? Que se parece, ¿no? Que la hoja completa del helecho se parece a una parte, una subparte de esto. Lo mismo en las flores, ¿no? Lo mismo en el brócoli, tú puedes ver que el brócoli completo se parece a una de sus ramas. Y como les comentaba, esto tiene dos propiedades. Una que es autosimilar y otra que tiene una dimensión fraccionaria, ya que la geometría clásica no es suficiente para medir estas formas, ¿no? Estas formas fractales o que se encuentran realmente ya en la naturaleza, ¿no? La geometría clásica es triángulos cuadrados, como lo estudiamos en la escuela.
Muy bien, entonces yo les voy a hablar del análisis de fluctuaciones sin tendencia, que está basado con un método fractal, que consiste, bueno, como nosotros trabajamos en señales, pues en señales sería, tomas una ventana grande y la comparas con una ventana más pequeña. Si tuvieras la distribución de probabilidades, entonces tienes dos tamaños de ventana y puedes determinar su desviación estándar. Y con esta puedes formar una pendiente, ¿no? Si esta pendiente es, es, este, es mayor que 0.5, te indicaría que la señal no es aleatoria. Y además, la, la ventana grande, decimos que tiene las mismas propiedades estadísticas con respecto a la ventana pequeña. Sin embargo, para las señales de electroencefalografía, como son las señales registradas en estos adultos mayores, son no lineales y no estacionarias. Entonces no sabemos su distribución de probabilidades, pero la podemos estimar por medio de las fluctuaciones, que eso es lo que hacemos con este método. Entonces, un ejemplo de cómo vamos analizando nuestras señales es, tienes tu señal, ¿sí? A partir de esta señal le quitas el promedio y la vas dividiendo en señales más pequeñas, por ejemplo, de 200 puntos, ¿no? Y este se llama análisis de fluctuaciones sin tendencia, entonces le quitamos la tendencia lineal y lo que vamos a ir recabando son las fluctuaciones. Entonces, para ventanas pequeñas tendremos fluctuaciones pequeñas y para ventanas grandes tendremos fluctuaciones grandes. Algunos ejemplos de aplicaciones de este análisis de fluctuaciones sin tendencia son los siguientes. Por ejemplo, en un análisis con el electrocardiograma, ir sacando los interlatidos y viendo la variabilidad cardíaca. Entonces, lo que se ha observado es que en personas jóvenes y sanas, este valor se acerca mucho a 1 y cuando tú aleatorizas esta señal, te da un valor muy cercano a 0.5, ¿no? Entonces, nuevamente, el alfa igual a 1 la podemos asociar a un color del ruido rosa y una señal con un valor de alfa o exponente de Jorge 0.5 con una señal con un color del ruido blanco. Entonces, ya con estos métodos, con los análisis, nos hicimos el siguiente planteamiento del problema. ¿Será que las señales de un paciente con deterioro cognitivo mostrarán tendencia hacia el ruido café? Ya que se sabe que el ruido rosa es para señales normales y lo mismo para un paciente sin deterioro cognitivo, ¿será que permanezcan más cercanas a este ruido rosa? Entonces, pues, ocupamos este método fractal y decimos que sí. Para el caso de alfa aproximadamente igual a 1.5, que ha llamado mucho la atención tanto físicos y biólogos porque corresponde a un ruido rosa, o bien a registros con personas normales o sanas, comparado, ¿no?, con la ocurrencia de un evento al azar, que es un valor de alfa, un exponente de Hall de 0.5, que se asocia a un color del ruido blanco, ¿no?, o señal aleatoria. Y además tenemos el valor de 1.5, que se relaciona con el color del ruido café, el registro de personas con problemas neurológicos o bien cardíacos, ¿no? Como ya lo hemos mostrado antes la doctora Rosales, Kobayashi, Penn y colaboradores, que ellos hacen el análisis de los interlatidos, ¿no?, cardíacos. Cabe resaltar que con la doctora Rosales en el 2018 hicimos este estudio, pero en señales mucho más largas durante el sueño, ¿no? Hasta 8 horas. Y ahora teníamos señales muy, muy cortas, de 5 minutos, ¿no? Es realmente muy pequeño. Entonces, para esto se utilizó una interfaz gráfica que se programó en Python, donde se incluyó este método de análisis de funciones en tendencia. Y esta interfaz cuenta con una herramienta que nos permite ir segmentando, ¿no?, los registros de electroencefalograma en periodos de 30 segundos y esto se realizó con detalle para las siguientes señales: FZ, FP1, FP2, F3, F4, F7, F8 y las Cs, ¿no?, C3, C4 y en músculo, que sería el MG. Y este es un ejemplo
¿no? Los resultados que tenemos preliminares. Es un registro en C3, ¿no? Se ilustra un primer segmento, ¿no? De 30 segundos de la región central izquierda, y podemos ver que es más o menos estable, ¿no? Y se obtiene un exponente de alfa igual a 1.16 con un ajuste del 98%. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, aquí está el análisis de fluctuaciones sin tendencia. Vemos que para ventanas pequeñas las fluctuaciones son pequeñas, para las ventanas más grandes hay más variabilidad. ¿Por qué? Porque empiezas a dividir tu señal en menos ventanas, entonces tienes menos ventanas, mientras que cuando tienes más ventanas, pues el ajuste es más exacto y por eso hay más variabilidad. Pero sin embargo, el 98% de nuestros datos caen en esta línea, ¿no? Y corresponden a la pendiente. Entonces vamos a ver con detalle ya los resultados que obtuvimos para un participante sin deterioro cognitivo. Los box plots o estas cajitas muestran el análisis de fluctuaciones, ¿no? Y cómo van variando estas. Y podemos ver dos valores que tenemos el promedio más o menos, la desviación estándar, tenemos el valor del análisis de fluctuaciones sin tendencia del exponente de Horst en C3, que es 1.16, en CZ 1.17, en el MG el valor es muy pequeñito, como se nota aquí en la gráfica, está hasta abajo, ¿no? En F3 es 1.15, en F4 es 1.20, en F7 1.25, en F8 1.29, en FP1 1.36 y en FP2 1.40, ¿no? Y tenemos también F7 que es 1.19. Pues vemos los valores. Si tenemos acá 1, algunos caen en 1, pero recuerden que fueron varios segmentitos de 30 segundos, entonces ya sacando el promedio, pues más o menos vemos dónde van cayendo nuestros valores de este primer participante, ¿no? Muy cercanos a 1. Y ahora si checamos el participante con deterioro cognitivo, comenzamos a ver sus valores, que C3 es 1.45, un poco más alto que comparado el que no tenía deterioro, esa era 1.16, este es 1.45. Para C4 1.26, para CZ 1.24, para el MG también es el valor más pequeñito, acá caen, en F3 es 1.33, en F4 1.35, F7 1.45, F8 1.39, FP1 es 1.52, FP2 1.48, ¿no? Y FP7 es 1.30. ¿No? Aquí vemos. Ahora si ponemos ambas gráficas juntas, en esta lámina, aquí tenemos a los participantes sin deterioro cognitivo. Podemos verlo que aquí van oscilando alrededor, un poquito arriba de 1, pero aquellos con deterioro cognitivo están pues casi al tope, ¿no? Uno arribita de 1.4 algunos. Aquí los tenemos, ¿no? Entonces, los valores del análisis de fluctuaciones y tendencia para adultos mayores sin deterioro cognitivo fueron menores comparado con aquellos que tienen deterioro cognitivo, ¿no? Tal fue el caso como en F3 sin deterioro que obtuvimos 1.15, ¿no? En contraste con el participante con deterioro que tuvo la misma señal 1.31, algo similar en F4, sin deterioro es 1.20, con deterioro nos dio 1.35, F7 por ejemplo, sin deterioro fue 1.25, comparado con alguien con deterioro que fue 1.45, casi 1.50, muy cercano al ruido café. Lo mismo observamos con F8, ¿no? Sin deterioro 1.39 y F8 1.29, ¿no? Y muy parecidos ambos en ambos casos, ¿no? Fueron los más pequeños
y el valor máximo registrado sin deterioro fue 1.43 y con deterioro 1.43 igual, ¿no? Muy parecidos. Eso decimos, bueno, que es músculo, el músculo, y esperamos que sea muy cercano a 0.5, que sería el ruido blanco, ¿no? Un ruido que corresponde a algo azaroso o a aleatoriedad, ¿no? Más que nada. Pues algunas conclusiones que tenemos en ese trabajo es que se encontraron nuevamente, ¿no? Los valores mayores de exponente de Hertz en las partes, sobre todo frontales, donde el sujeto tiene que tomar una decisión, ¿no? Con deterioro cognitivo fue mayor, ¿no? En comparación con aquellas personas que no tenían un deterioro cognitivo, y los resultados pues son consistentes con los trabajos previos, ¿no? Hechos en sueños. Recuerden que estos son hechos en vigilia, cuando el sujeto está despierto, solo son 5 minutos, es realmente muy corto comparado con 8 horas, ¿no? Y las personas con deterioro cognitivo pues presentan esa tendencia, ¿no? A un ruido café. En cambio, aquellas personas saludables presentan más cercanía al ruido rosa, que es aproximadamente, ¿no?, cercano a un valor de exponente de Hertz o alfa igual a 1. En cuanto al color del ruido blanco, vemos que ahí confirmamos, ¿no?, que está en el músculo, y ahí es donde se observó, ¿no? El color del ruido blanco nuevamente indica que la señal registrada pues es aleatoria. Entonces, con los análisis matemáticos, ¿qué podemos obtener, no? Bueno, podemos obtener precisamente con ese análisis de fluctuaciones sin tendencia, que es un método fractal, ¿no? Es cómo se comporta la naturaleza. Y podemos cuantificar nuestras señales a color del ruido rosa, color del ruido blanco, o bien café, ¿no? Sabemos que el rosa se asemeja más a señales normales, color del ruido blanco, señales aleatorias, color del ruido café son esas señales que muestran alguna anormalidad neurológica. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, haciendo uso de señales electroencefalográficas, y sobre todo que lo podemos detectar en adultos mayores. Determinar el deterioro cognitivo es importante porque se puede frenar, ¿no? Aprendiendo un nuevo idioma, tomando clases de algo, ¿no? Ocupándonos un poquito más. Bueno, pues por mi parte sería todo. Quisiera agradecer a la doctora Alejandra Rosales por permitirnos ser parte de este proyecto, y también a los estudiantes de la licenciatura en Física y Tecnología Avanzada del área académica de Matemáticas y Física de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, porque esto fue parte de un estudio previo que ellos trabajaron, y los nombres de quienes están integrados es Carlos Fernando Chávez Vega, José Luis Ocaña Garrido, Jair Alejandro Pardo Rosales y Rodrigo Silva Mota. Bueno, agradecerles por su atención. Muchas gracias. Ahora voy a pasar al Meet y voy a dejar de presentar. Y esto sería todo por mi parte, agradeciendo nuevamente a las organizadoras. Buen día.